Bien, buenos días, ¿cómo están? Lunes, tercera semana de enero. ¿Qué tal les ha ido con este 2018? Oye, Claudia, ¿sabías que hoy estamos empezando la época en que dicen los expertos que la mayoría de personas ya se empiezan a olvidar de sus metas y propósitos que hicieron? O sea, ya esta época es como que ya entra por ahí algo de desánimo, queremos ver los resultados rápido y se empiezan a rendir ya. Y apenas va empezando el año, la tercera semana. Sí, y estas son las personas que se empiezan a rendir. ¿Y qué tal los que ni siquiera han empezado? También. Y pues el tema de hoy, vamos a hablar de los miedos. Así es. Vamos a entrar acá, el celular. Aquí utilizamos toda la tecnología. Estamos acá en la computadora, con el celular, conectando con nuestros amigos de Facebook live. Sí. Y pues saludándolos. ¿Cómo has estado, Claudia? ¿Qué tal tu fin de semana? Mira, mi fin de semana fue muy activo, muy activo. Sí, digo, me veo diferente porque tuve muchas actividades, pero estoy feliz porque ha sido de cambios muy beneficiosos. Muchas veces nos resistimos al cambio por miedo a qué irá a pasar, por miedo al qué dirán, por miedo a si no funciona. Entonces el miedo nos detiene muchas cosas. Sin embargo, este año 2018 ha sido uno de cambio. Creo que cada año vamos cambiando algo, muchas veces consciente y muchas veces inconsciente. Entonces este año conscientemente dije, voy a hacer estos cambios que van a contribuir a mi vida. Porque ¿cuántas veces te has quedado tú, Hermi, o los que están escuchándonos, quieres hacer un cambio y no lo haces porque comienzas a razonar? Y dices, si no me funciona como yo quería, y si a la gente no le gusta, y si se enoja mi marido, y si a mis hijos no les conviene, y nos da citis, ¿no? Y ahí nos quedamos paralizados por el miedo. Sí, no, pues un montón de veces. O sea, ahora sí que como digo yo, somos humanos y el miedo es una de las emociones predominantes. Acuérdate, Claudia, que nos movemos entre el amor y el miedo, de las dos emociones primarias más potentes que tenemos. Y el miedo para mí me ha impulsado muchísimas veces en mi vida, pero también me ha detenido. Entonces, conocer esos miedos y lo que acabas de decir, darme cuenta a qué le tengo miedo, para poderlo liberar, ¿no? O sea, es como dice por ahí uno de los maestros que sigo, Anthony Robbins, toma tu miedo y baila con él. Sí. Y avanza, o sea, tomar ese miedo y transformarlo en acción y avanzar en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, pues sé que nos vas a compartir el día de hoy algo muy interesante acerca del miedo y cómo el miedo nos afecta de una manera impresionante. Sí, que estábamos compartiendo sobre el miedo. Y en ese compartir dejé el libro en otro lugar. Déjame ir por él. Sí. Y pues en lo que tú regresas, compartirte que el miedo es una de las emociones primarias, es una emoción que, por ejemplo, si vamos a atravesar una calle, vamos a cruzar una calle, volteamos hacia ambos lados y bajamos y volteo, veo que todo es seguro y bajo para atravesar. Sin embargo, siento que viene un auto. Entonces, el miedo ahí me va a paralizar, me va a prevenir, me va a proteger de que algo malo me suceda. Entonces, siento que viene un auto y me paro. El miedo ahí me está protegiendo. O sea, automáticamente nuestro cuerpo entra en ese paraliza todo lo demás para tomar acción en lo que en ese momento hace falta. O sea, si me voy a caer, pues automáticamente siento ese miedo, me voy a caer y me apoya. Hay situaciones en las cuales el miedo, muchísimas, nos apoya en la vida a tomar decisiones que nos van a prevenir de que algo malo nos suceda. Ahora compártenos, Claudia, porque está muy interesante lo que tienes el día de hoy. Estábamos compartiendo y tengo este libro que le compartí a Hermi, que hace 2 años que lo compré porque me llamó mucho la atención el título, que se llama Emociones que Matan. Entonces, estábamos platicando y dijimos, el miedo, ¿no? Hemos platicado de muchas cosas, pero esta semana estamos hablando de los miedos. Y dije, a ver, se me hace que yo tengo algo interesante sobre este tema. Y saqué este libro y dice, la asociación del miedo con la enfermedad, que hoy en la tarde comenzamos el libro del alma de la salud,
para que también, si tú quieres acompañarnos en este club, nos dejes la palabra salud en comentarios y te mandamos el link para que nos acompañes esta tarde a las 8 de la tarde, horario de Texas, en este club de lectura. Entonces, dice, asociación del miedo con la enfermedad. El miedo se ha asociado con gran variedad de enfermedades, incluyendo las cardiovasculares y la hipertensión, enfermedades del aparato digestivo como la colitis, el mal de Crohn, el síndrome de colon irritable y las úlceras, con dolores de cabeza y enfermedades de la piel como la psoriasis, el eczema y el acné por estrés. El miedo puede causar una respuesta inmune disminuida, lo cual puede llevar a infecciones frecuentes o al desarrollo de una enfermedad fatal. El miedo puede preceder a un ataque cardíaco, como en el caso de Mark, y aún llevar a la muerte. Habla de un chico, es como una conversación entre dos personas y Mark acaba de tener un ataque cardíaco. El miedo es una emoción poderosa que produce una respuesta psicológica muy potente. Abundan las historias de personas cuyo miedo llegó a un nivel tan alto que cayeron muertas. Uno de los ejemplos clásicos del poder del miedo aparece en la Biblia. Y no vamos a entrar en ese espacio porque es un poquito larga la historia, pero lo que sí vamos a compartir es que la mayoría de las enfermedades vienen del miedo y ya no es un misterio de cómo las emociones se asocian con las enfermedades físicas. Y acá dice, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? La amígdala es la porción del cerebro que controla el miedo y la ansiedad. Está ubicada en lo profundo del cerebro, no lejos del hipocampo, que es la área que controla la memoria y ayuda al cerebro a aprender y retener la información. Como sucede en las emociones intensas y tóxicas, hay una respuesta química en el cerebro cuando la persona siente mucho miedo. Esta actividad química excita estos centros vitales del cerebro en particular. El miedo y la ansiedad parecen ocurrir en el mismo espectro en general. El miedo es un choque de ansiedad concentrada a corto plazo. Es la respuesta aguda e inmediata de la ansiedad. Mucha gente se recupera enseguida después de haber sentido miedo. Además, la causa del miedo por lo general es fácil de reconocer. El ruido en la noche, la persona que cruza delante del autobús en medio del tráfico, la explosión que parece demasiado cerca. Algunos miedos suceden reiteradamente en el mismo entorno, es decir, que hay experiencias o circunstancias que parecen siempre disparar el miedo en la persona. En estos casos se llama fobia al miedo. Las fobias son irracionales porque por lo general no hay razón obvia o conocida para que la persona reaccione con un miedo extremo. Hay gente que tiene miedo irreal a las alturas. Ahora, muchas personas sienten miedo saludable a las alturas. No caminarán por una cornisa o por el borde de un acantilado para asomarse y ver lo que hay debajo, por ejemplo. Sin embargo, el miedo extremo o fobia a las alturas puede hacer que la persona no quiera subir un ascensor con paredes de cristal o acercarse a la ventana en el tercer piso de un edificio. Hace poco me contaron de una mujer que tiene mucho miedo a los tigres. Parte de la definición de la fobia parte de la definición de una fobia es que es un miedo que impide. La persona no puede moverse normalmente en la sociedad. Por ejemplo, la persona con fobia a las alturas no conducirá un autobús o un auto si tiene que cruzar un puente alto porque sentirá pánico. Esto disminuye su movilidad. Los que sufren de agorafobia, miedo al mercado, encuentran que les es casi imposible de ir de compras al supermercado o moverse en un aeropuerto. Comienzan a sudar frío cada vez que están en el lugar donde hay demasiada gente transitando. Hay gente que sufre de fobias a animales o insectos específicos, como las serpientes, las ratas o las arañas. En la mayoría de los casos, y aún en los de intenso miedo o fobia, la respuesta de estrés acabará tan pronto cambie la circunstancia que causó el miedo. En otros casos, sin embargo, la respuesta de estrés no cede. Las hormonas del estrés siguen segregándose. En estos casos, el sistema cardiovascular y el inmunológico pueden verse afectados.
La liberación de hormonas de estrés durante un ataque de fobia o miedo puede causar palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado, alta presión sanguínea y otros síntomas cardiovasculares que incomodan. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que estabas leyendo de las alturas, ¿no? Yo te puedo decir que yo tengo un miedo particular. Ya lo trabajé con un ejercicio de programación neurolingüística, sin embargo, todavía por ahí está ese, que es el miedo a las alturas. Yo puedo subirme en avión, me he subido en globo aerostático, me subo en las montañas rusas, o sea, todo. Mi miedo es, como digo yo, muy particular porque es sentirme al abismo. Me acuerdo que una de las vacaciones que fuimos al Gran Cañón de Colorado, yo no me pude tomar la foto familiar que era sobre el abismo. Yo me quedé acá, o sea, era una sensación que me paralizaba. Sin embargo, yo me sentía así, camino hacia allá, yo creo que o sea, es como una sensación de que sé que hasta ahí no puedo ir, no me puedo asomar hacia abajo. He estado en edificios de 20 y pico de pisos y siento una sensación horrible, pero sé que puedo estar asomada de un balcón mirando hacia el frente, pero no hacia abajo. Esa sensación de vacío, de mirar hacia abajo, me paraliza, ¿no? Entonces ya tengo identificado mi miedo. Sé que viene de la infancia, de algunos chistecitos por ahí, porque en España vivíamos en un quinto piso y de broma decían, ¿qué pasaría si nos aventamos por el balcón o cosas así? Y eso a mí lo tengo por ahí conectado, pero ya conozco mi cuerpo y la sensación que siento cuando mis hijas se ríen muchísimo de mí porque una vez, uno de los viajes que fuimos a una plaza de toros, a la plaza de toros de las ventas en Madrid, subí y me senté, nos sentamos, ¿no? Pero iba de subida. Pero ya al sentarme y ver que estaba de bajada, que no hay protecciones, que para bajar son como escalinatas, pero altísimas, me bajé sentada y mis hijas riéndose de mí. Entonces, ese miedo ahí me está paralizando porque todo el tiempo, lo que duró la corrida, estaba pensando, ¿cómo voy a bajar? Mi corazón estuvo latiendo, o sea, sentía un vacío en el estómago. Dije, qué horrible. ¿No disfrutaste de la corrida por estar? No disfruté. Sí, o sea, ahí nos damos cuenta cuántas veces y lo conectamos a las cosas de la vida cotidiana. Yo te estoy hablando de eventos que íbamos acá de vacaciones y situaciones así, pero eventos de la vida cotidiana, como lo que decías de alguien que tiene esa fobia de manejar, que tiene miedo a las alturas, que no puede subirse. Imagínate acá en Estados Unidos, que tenemos puentes altísimos, o sea, y conozco personas así, de que no manejan porque tienen un pavor o que no se suben a elevadores porque tienen una fobia, ¿no? Ahí sí que el miedo los paraliza. Ahora, Claudia, no nos contaste la historia que me la compartiste hace un rato. Se trata de un chico, la del libro, porque se trata de un chico que le habían operado del corazón de un miedo que él sintió horrible desde chiquitito, ¿verdad? Sentía miedo. Oh, sí, lo que pasa, bueno, ahorita les resumo esa historia. Este es un chico que se llama Mark y les voy a leer un poquito. Dice, Mark casi pierde la oportunidad de contarme su historia. Había venido a ver, bueno, se los voy a resumir para no leer. Sí. O sea, casi muere, pues. Sí, casi muere, ¿no? Tuvo un ataque al corazón y fue con su amigo, que es el escritor del libro, Don, y le decía Don a Mark que hay emociones que matan, y le dice Mark, a ver, dame un ejemplo de una. Y le dice Don, ¿qué te parece el miedo, por ejemplo? Y le dice, ay, es verdad. Dice, yo desde chiquito tenía mucho miedo porque sus papás eran ministros y se iban a la iglesia, o a veces les hablaban de emergencia cuando había algún enfermo o algo, y salían ellos y dejaban a Mark, que era el mayor de la familia, cuidando a la familia. Entonces él cuenta que él le daba mucho pánico quedarse solo porque tenía miedo que algo le sucediera mientras sus papás no estaban. Dice, o lo que es peor, me daba miedo que le sucediera algo a mis papás y ellos no regresaran. Entonces, dice que los invitaban, a su familia le gustaba mucho ir a hacer eventos en la intemperie, ¿no? Como la cacería, la pesca, ir de campamento, y a Mark no le gustaba. Él decía que no le gustaba dormir en una carpa donde había ruidos de animales que él ni conocía, ni sabía ni qué eran. Entonces, él tenía mucho miedo y comenzaron a decirle, eres un miedoso desde que era niño, ¿no? Es que eres un miedoso, eres un miedoso. Entonces llegó la noche donde él tuvo su ataque al corazón y sucedió de la siguiente manera. Él escuchó ruidos afuera
entonces comenzó a tener pánico, comenzó a tener miedo, se le aceleró el corazón y tuvo un ataque al corazón. Entonces le pregunta a Don, bueno, ¿y tú pudiste verificar que había un ladrón afuera de tu casa la noche del ataque? Y dice, no pude verificar. De lo que sí me di cuenta es que los vecinos habían comprado un perro enorme y puede ser esos los ruidos que yo escuchaba, pero él se imaginó que lo iban a asaltar, que él estaba en peligro y eso le originó pues el ataque al corazón. Entonces, aquí me lleva a compartirles lo siguiente, ¿cuántas veces nos imaginamos tantas cosas y nos entra el miedo? Por ejemplo, ¿qué tal la mamá que sale el hijo y está pensando todo el tiempo y si le pasa algo? Y es que si le sucede algo y si no vuelve y si lo atacan y si andan las drogas y si se fue con la novia y nos comenzamos a imaginar muchísimas cosas, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es real, pero ya tenemos miedo a algo que no va a suceder y estos miedos nos paralizan en todas las áreas de nuestra vida. Eso es un ejemplo de una mamá, pero como esposas también. Si sale tu esposo y ni siquiera sabes a dónde va, o si él tiene una rutina y si le pasó algo, y si no llega, y si ya anda con la amante, y nos inventamos una sarta de telenovelas, ¿no? Entonces, también cuando eres novia, como hija, si salen tus papás, como empresarias, a veces nos paraliza el miedo a empezar un proyecto nuevo porque tenemos miedo a que no funcione, a que vaya a ser un fracaso total, y nos paraliza totalmente el miedo. Cuando comenzamos a razonar y decir, si tienes un deseo y tú dices, no, pues yo voy a lanzar esto y me apasiona hacer esto, pero luego dices, no, y si no les gusta a la gente, si me critican, si me juzgan, si no funciona, si pierdo mi dinero, y comenzamos a pensar tantas cosas que no son reales, Hermi. Como, sí, ahí la imaginación, por eso decimos que el poder de nuestra mente, porque nuestra mente tiene un gran poder, y el poder de la imaginación en este caso, cuando le damos el poder al miedo, yo recuerdo, y quizás por nombrar la palabra no te agrade mucho y a lo mejor a algunos por ahí tampoco, pero discúlpenme. Yo recuerdo cuando estaba pequeña, mis papás tenían una casa de campo y mi mamá tiene pavor a las ratas. Y íbamos a esa casa de campo de fin de semana en fin de semana, entonces llegábamos el viernes y lo primero que hacíamos era limpiar. Y mi papá tenía palomar, eso significaba que las palomas ponían huevitos y entraban las serpientes también. Entonces, mi mamá era un pavor entre las serpientes y los ratones, pero miren, con todo el amor y el respeto que mi madre se merece, y todas las mujeres y hombres que puedan tener un pavor a los ratones o los roedores o las serpientes, recuerdo que mi mamá en las noches escuchaba un ruidito, porque llegábamos y limpiábamos, sin embargo, pues estábamos en una casa en mitad de las montañas, en el campo, ¿no? Y llegaba, en la noche yo escuchaba desde mi habitación, mi mamá decía, Manolo, ahí está un ratón, ahí está, y no dormían toda la noche porque escuchaba que sí, claro, por ahí andaban ratoncitos, y yo los veo tan hermosos, tan bonitos, pero mi mamá no dormía y no dejaba dormir a mi papá, y ahí estábamos mi hermano y yo desde la otra habitación, ay, mi mamá y sus miedos a los ratones, y pobres animalitos, no hacen nada, ¿no? Claro, ahora pregúntenle eso a mi mamá, de que un ratón, o sea, nada más de ver una foto, o sea, una película que tenga un comercial, tú también por eso... ¿Y qué se siente en el cuerpo? Yo me acuerdo que a nosotros, a mi hermano y a mí nos daba risa porque mi mamá era una cosa... Y lo he experimentado con muchísimas personas. Ahora, Claudia, todo esto se trabaja y se libera y ejercicios para quitar las fobias. Totalmente, mira, yo pienso que ahorita ya les tengo miedo, antes era fobia, ¿no? Y no lo he vuelto a trabajar, soy honesta, no lo he vuelto a trabajar, trabajé la fobia, pero no he trabajado el miedo. Les voy a contar esta historia. En la mañana estaba con las chicas del grupo de bajar de peso y estábamos hablando sobre revelar nuestra oscuridad. Y también muchas veces no queremos hablar cosas que nos suceden porque qué vergüenza. Sin embargo, te voy a contar esta historia. Desde chiquita les tuve pavor a los ratones y la verdad no te sé decir por qué. No he tenido una mala experiencia con un ratón, o sea que me haya mordido, nada, pero les tenía una fobia impresionante. Y mis hijos quieren un hámster y yo les digo, se salen con todo el hámster, ¿no?
aquí no va a entrar un hámster. Mamá, pero no son ratones, mira que son mascotas. A mí me vale gorro. Son primos, son primos. Sí, y yo así de, yo no quiero un hámster en mi casa. Le digo, pueden tener gatos, perros, que de hecho tienen 2 perros, no pueden tener pescaditos, todo lo que quieran menos hámsters. Y viene una vecina que se iba a ir a México y sus hijos tenían hámsters. Y viene la vecina y me dice, ¿sabe qué, Claudia? Vengo a ver si me hace favor de cuidarme mi hámster porque nos vamos 2 semanas a México. Y yo así de, no. Y ella la cara es de, ¿no? Y yo así de, sí, no, yo no quiero un hámster en mi casa. Y los niños, sí, mamá, vamos a cuidarle el hámster a la vecina. Y yo así de, no. Y dicen, sí, mamá. Y le dije que no. Entonces ella se va a su casa y trae el hámster de todas maneras. Trae era un hámster y un ratoncito, esos de colores que tienen en las casas, ¿no? Y yo literalmente veo el hámster ahí en la jaulita y veo la vecina que está aquí entregando el hámster y comienzo a llorar, pero un llanto así exagerado. Era un llanto exagerado y literalmente me oriné del miedo. Literalmente me oriné y yo ya era una señora, ¿no? Pero yo fue así de un llanto incontenible y me oriné y ya después tenía más vergüenza de haberme orinado que del llanto, ¿no? Porque yo así de, no puede ser. Y ahí fue donde dije, esto no es normal, algo no está bien, ¿por qué le tengo tanto miedo o fobia a los ratones? Entonces, también te contaba hace rato, Ermi, que estábamos hablando, que yo utilizo mucho la palabra al rato o en un rato lo veo, en un rato te contesto, no digo una hora específica, ¿verdad? Y luego digo, bueno, al rato. Y cuando voy a poner al rato para contestar un mensaje, me sale la ratita esa del emoji y yo así de, ¡ah! ¿No? Entonces, ahora dije, ¿qué otra palabra puedo utilizar para que no me vuelva a salir esa emoji? Porque sigo teniendo miedo. Ya no es fobia, es un miedo y no lo he trabajado. Entonces, el día de hoy me voy a dar esa tarea de trabajar, ese miedo. Porque, sí, claro, porque si es algo que te está quitando, te está limitando en tu vida. Mira, acá nos ponen saludos, chicas, chicos que nos están siguiendo. Emma nos pone que cómo se trabaja, que su niña tiene miedo a las arañas. Hay un ejercicio de PNL que es para trabajar, o sea, hay un ancla, cuando hay un miedo, una fobia, hay un ancla, entonces se trabaja aportando recursos o se puede ver con método integral, liberar que está provocando, porque el miedo es una emoción y de ahí se derivan muchas otras emociones, ¿no? Como decía Claudia, yo me puse a llorar con este episodio, se puso a llorar y su cuerpo, automáticamente hay una respuesta. Cuando hay miedo hay una respuesta, el cuerpo entra en, como digo yo, en un shock, o sea, paraliza todo. Cuando hay miedo, paraliza todo el sistema, el estómago, el sistema digestivo se para, o sea, para que podamos tomar. ¿Se han fijado cómo se sienten si están viendo una película de terror o algo, el cuerpo, ante cualquier evento así? O sea, se siente que el cuerpo se contrae, o sea, es tremendo. Y, por ejemplo, en el caso que contabas de que viene la historia de esta persona de Mark y cómo él le da un ataque al corazón pensando que estaban entrando a robar su casa, él dice que no podía ni gritar, ni moverse, o sea, ese es ya un miedo muy extremo, ¿no? Ya como una fobia. Nos pone también... ¿Qué tipos de miedo? Dice Sara, también miedo a estar sola. Sí, tenemos, de hecho nosotros pues trabajamos también con un listado de miedos. Si queremos exactamente ver qué miedos tenemos, podemos verlos y lo testamos a nivel subconsciente. Pero entre los ejemplos, por ejemplo, miedo, si hablamos de nosotras, mujeres emprendedoras, hombres emprendedores, miedo al éxito, miedo al fracaso. Que eso es bien. Dentro de las relaciones sí, puede haber miedo al rechazo, puede haber miedo al abandono, dependiendo de lo que hayamos vivido y qué programas tengamos ahí. Miedo al compromiso. ¿Cuántas personas no se meten en una relación formal y sabotean su felicidad porque hay un miedo ahí al compromiso? ¿Y qué tal miedo a amar y ser amadas? O amar y ser amados. En las enfermedades, pues hay personas que yo conozco que miedo a enfermarse de esto, miedo a enfermarse del otro, y que creen, como se están enfocando a eso, terminan enfermos. O sea, sí, de hecho, el sobrepeso es un instinto, es una reacción de protección
porque hay muchos miedos internos. Por ejemplo, si fuiste abusada físicamente y verbalmente o emocionalmente, pues ya no quieres volver a pasar esa misma situación y tu cuerpo se protege. Y como lo dice aquí, es porque se segregan hormonas y el cerebro hace una reacción química y hay no recuerdo en este momento cómo se llama esa parte del cerebro, pero es una telita muy, muy delgadita, que es donde se segrega las hormonas, y esa telita súper delgadita es la que hace la capa protectora de todo el cuerpo, la que manda la señal, hay que proteger, entonces nos protegemos de grasa. Y dice acá, la ansiedad exagerada y preocupación y miedo. ¿Es posible preocuparse demasiado? Hace la pregunta, ¿no? Dice, sí, la exagerada preocupación describe la situación en que la persona se sobreidentifica, se apega exageradamente al objetivo de su preocupación. En este punto, la preocupación se convierte en exagerada preocupación. La persona que es objeto de la exagerada preocupación o sobreprotección vive bajo un gran nivel de estrés. Lo mismo le pasa al que sobreprotege o se preocupa exageradamente. Lo decía en el caso de la mamá está sobreprotegiendo al hijo, quisiera que no saliera y tenerlo en un envase de cristal para que nada le pase. En el caso que decía Sermi de los emprendedores, pues también no es el miedo al fracaso, miedo es si no termino, si no me sale bien, y se derivan un sinfín de miedos. ¿Qué otros miedos pueden ser? También en las posiciones, aunque no seas emprendedor, pero tienes una posición de nivel en tu compañía o en la empresa donde trabajas, los empresarios están constantemente estresados. O si trabajas y te ofrecen un puesto más alto, dices, no quiero porque después voy a tener demasiado estrés. Miedo a no ser capaz de estar en esa posición, a no ser lo suficientemente bueno para estar en esa posición. Sí, o sea, es que este tema realmente, Claudia, realmente es muy amplio hablar de los miedos y cuántos miedos podemos llegar. Quizá les podemos pedir que pongan por ahí a qué le tienes miedo y que comenten porque es muy interesante, ¿no? Tú que hablas de mamá con los hijos, yo recuerdo cuando mi hija mayor empezaba a conducir, que fue a la autoescuela a enseñarse cómo manejar, su papá le enseñó, y cuando empezaba a salir ella sola con su auto, yo me sentía, o sea, si no la veía, yo decía, ok, bendiciones, mi amor, yo sé que conduces muy bien, ¿no? Pero cuando yo me subía en el auto, iba manejando, sentía pavor. Y me decía, ¿pero por qué desconfías de mí, mamá? Dije, no sé. Entiendo perfectamente. Sí, entiendo. Y claro, tú estás empezando ahorita por eso. Yo ya lo he pasado por tres ocasiones. De hecho, el fin de semana estábamos pues en movimiento de la oficina y todo esto, ¿no? Y que me compra esto porque ya nos falta poner acá un clavito o lo que sea, ¿no? Y fuimos a Walmart, mi hija y yo fuimos a comprar varias cosas que nos faltaban y ella me decía, mamá, déjame practicar. Y yo, ok. Y yo venía así tensa, ¿no? Y luego le dije, ¡para! Y dice, mamá, si lo hubiera hecho. No lo hubieras hecho, espérate tantito. Le digo, espérate tantito, ¿no? Y venía yo así tensa y mi corazón venía aceleradísimo. El estómago se siente así, todo apretado, el corazón que el pulso, o sea, si es una cosa del cuerpo todo tenso. Sí, y le dije, hija, tanto que presumo que yo soy sana, pero aquí me va a dar un ataque, ¿no? Le dije, y le dije, mira, este no es trabajo para mí, este es trabajo para tu papá. Cuando tú vayas con tu papá, practicas conmigo, no, por favor. Es una sensación realmente que no se siente nada agradable. Mi hija, la pequeña, que ya tiene 3 años, ella desde los 16, tiene 19, y me dice, mami, ¿por qué te pones así? ¿Por qué siente? No sé, mi amor, o sea, voy con ella y ella, la verdad, que maneja muy bien y todo, y me dice, mami, porque dije, no sé, es algo que me pasó con tus hermanas, me está pasando contigo, no lo sé, o sea, digo, una sola vez en mi vida he estado involucrada, pero es en un accidente, o sea, que no creo que sea por eso y no fue un accidente nada drástico ni nada. Yo más bien pienso que es el miedo a que algo les pase a ellas, no sé, es algo como inconsciente, pero sí siento que mi cuerpo está en alerta, o sea, no voy tranquila, no sé qué sea, es muy divertido. Mira, solamente Claudia diría estas cosas y los que me conocen pues ya saben, ¿no? Yo le digo, hija, prefiero que tengas novio que manejes,
Y mi esposo voltea y me dice, ¿cómo? Y dice, ay, solo a ti se te ocurren estas cosas. Pero bueno, vamos a hablar sobre el antídoto para el miedo y la preocupación. Dice, cuando sienta que su corazón se llena de miedo o que su mente comienza a aturdirse con pensamientos de pérdida irreversible, tómese un minuto para preguntarse, apunten esta pregunta. ¿Qué es lo que parece estar alimentando este miedo en este momento? Intente encontrar la causa de su estrés, la fuente del miedo y luego busque enfrentar estos temas. ¿Suele preocuparse demasiado por los demás? ¿Está aferrándose o buscando cosas que no son necesarias o quizás no forman parte del plan de Dios para su vida? ¿Se preocupa al punto de estresarse y estresar a la persona a quien protege? Porque puede suceder. Sí. Dice, la paz y la fe es la cura suprema para el miedo. Es creer en usted mismo y que Dios o en quien usted crea, Dios, el universo, su ser divino, su luz, como le llamen, dice, está a cargo de todas las cosas y que podemos confiar en Él y que Él hará lo que sea eternamente mejor para cada uno de nosotros. Le aliento a hacer algo, elija creer que todas las circunstancias que usted vive son las mejores para su plan divino. Dice, la fe es siempre una elección, una decisión y le aliento a decidirse por ella a diario. Entonces, dice, cuando se trata del miedo, estas palabras resuenan siempre en nuestros corazones en toda situación y circunstancia, en toda relación, en todos nuestros sueños, esperanzas y deseos. Dice, no se turbe nuestro corazón, crea en Dios y crea también en usted. Ahora, hablando de creer, Claudia, si traemos programas de nuestra infancia que nos están llevando a estos miedos, ahí nuestras creencias nos están llevando a vivir estas situaciones, ¿no? Porque dices tú, yo no recuerdo qué experiencia puedo haber vivido con los ratones que les tengo miedo. Sí. Sin embargo, yo sé, por ejemplo, en mi caso, yo sí sé de dónde puede venir esto se está poniendo bueno. Sí, yo sí sé que mi miedo de las alturas de dónde puede venir, porque sí hubo situaciones en las cuales fuimos expuestos a situaciones de que ese miedo se haya instalado ahí, hay un programa, ¿no? Acá, por ejemplo, yo considero, y tú también, yo creo, vas a estar de acuerdo conmigo, que la mayoría de estos miedos se fundamentan en nuestras creencias y nuestros programas que están ahí, y que muchos de estos miedos ya los traemos programados de nuestros ancestros. O sea, nuestra historia de vida, lo que traemos heredado, y que eso, entonces para mí es como hacer un alto, que me doy cuenta que estoy teniendo miedo a esto, porque emprendo un proyecto y ya no me atrevo a seguir adelante. ¿Qué hay, por ejemplo, no? Mira, Hermi, de hecho, te estoy diciendo porque hoy estoy muy abierta a todo, ¿no? Antes yo era una persona muy miedosa y por eso me conecto tanto con este tema, porque era una persona muy emocional. Sigo siendo una persona muy emocional, pero ahora estoy en control de mis emociones. Puedo reconocer cuando tengo cada una de las emociones y antes no, antes las emociones me controlaban a mí. Entonces, una de las cosas es que también compartíamos tú y yo y leímos no me acuerdo en dónde, porque tanto que compartimos y leemos, decía que muchas veces no hablamos de ciertos temas abiertamente por miedo a que la gente se enoje o que le choque el tema o que no esté de acuerdo con nosotros, pero en este día voy a decir esto. Los miedos vienen fundados muchas veces de nuestra religión, de las creencias religiosas. Sí, vienen de nuestros ancestros y de las experiencias que vivimos de niños o de las experiencias de nuestros padres. Pero más que nada han sido, en mi opinión personal, y muchos libros lo dicen y yo estoy de acuerdo con ello ahora que he leído tanto, de que nos enseñaron a creer en un Dios, Alá, Jehová, Buda o como lo quieras llamar, ¿no? Ahora sí que llámalo como tú quieras, pero nos enseñaron a creer en un Dios castigador, en un Dios que todo lo ve y si te portas mal, te vas a ir al infierno. Si no compartes, te vas a ir al infierno. Si te tocas ahí, te vas a ir al infierno porque eso es malo. Si tienes mucho dinero, es malo.
Y Ay, Dios te va Claudia, a castigar. Dios te va a castigar. O sea, estás hablando, este es un tema que claro que es de controversia y mucha gente es como, esta no es, esto es lo que nosotros estamos expresando, independientemente de lo que las personas piensen, todo se respeta, respetamos los puntos de vista, ese es el nuestro, pero se nos ha manipulado. O sea, nuestros padres también nos manipulan de esa manera con el miedo, ¿no? En la escuela, o sea, si no haces la tarea, no vas a salir a jugar. Y el miedo, ay, Exacto. no, yo quiero ir a jugar. O sea, Sí, sí sí. somos manipulados con este tema, Sí, definitivamente. totalmente. Y mira, una de las cosas que yo pasé en todo este proceso fue que yo preguntaba mucho, yo decía, venía, aquí en mi casa vinieron los testigos de Jehová, vinieron los mormones y yo fui criada en una religión católica. Pero llegó un momento en mi vida que yo tenía muchas preguntas y yo decía, es que esto no me cuadra. Si Dios me ama tanto, ¿por qué me va a castigar? Ya cuando me volví mamá, dije, si Dios me ama tanto, ¿por qué me va a castigar? Si Dios si me están diciendo que Dios es amor, ¿por qué me va a castigar? ¿Por qué todo es malo? Si Él creó, y me comencé a hacer muchas preguntas y comenzaron a llegar los cristianos a tocar la puerta, y comenzaron a llegar los testigos de Jehová, comenzaron a llegar los mormones a mi casa y todo. Entonces llegó un momento que me decían, es que eres súper inteligente, y yo así de, no, pregunto porque no sé, no es inteligencia, simplemente algo dentro de mí me decía, no, esto no checa con lo que tú me estás diciendo. Y él me decía, es que estoy leyendo este versículo, y yo así de, sí, es el mismo que estoy leyendo yo, pero mi interior me dice que no es así, ¿no? Entonces ahí fue cuando llego a los talleres de transformación y también ahí decían, esto no tiene nada que ver con espiritual, y llegó un momento que yo dije, o no saben lo que están haciendo o no quieren decir que esto es un proceso espiritual, ¿no? Entonces ahí entré en mucha controversia conmigo misma. Entonces fue que descubrí que una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual, porque puedes ir mucho a la iglesia, a cualquier iglesia o cualquier religión, pero sales de ahí y no estás siendo congruente con lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el miedo viene infundado de nuestra religión, de nuestros padres, cómo ellos fueron criados, y si nos vamos a la antigüedad, pues los quemaban, no por creer ciertas cosas, sino estar de acuerdo con los demás. Se te ibas a la hoguera, ¿no? Si eras infiel, pues también. ¿Cuántas cosas pasaban? Y Sin de embargo, hecho, Claudia, todavía hoy en día en los gobiernos, pues sabemos que cada sistema es diferente y ahí en Estados Unidos podemos hablar de estos temas libremente, podemos compartirlos libremente, pero hay países que en la actualidad no pueden hablar de temas, o sea, que vayan en contra de las creencias del país. sí, Entonces, sí, el miedo definitivamente es una de las emociones primarias que nos puede impulsar a llegar muy lejos en la vida. Sin embargo, yo, en mi punto de vista, el día de hoy es que el miedo nos puede paralizar y no avanzar, ¿no? Porque tenemos todo miedo a todo eso. O sea, si yo todavía sigo creyendo que hay un Dios castigador, pues voy a vivir mi vida bien limitada porque Dios me va a castigar. Sin embargo, el punto de vista mío hoy en día es que si Dios me ha dado el libre albedrío de equivocarme, o sea, porque alguien más me diga es que esto es así. Claro, o sea, vivimos bajo sistemas y no podemos oponernos a los sistemas. así Sin es. embargo, pues aquí es ver en mi vida personal qué me está limitando, qué miedos hay por ahí que me están paralizando para yo lograr vivir una vida plena, feliz, ¿no? Y mira, mi comadre Fabi, muchos saludos, tenemos ganas ya de verlos. ¿Y ¿Quién más qué, está por acá? Está Emma, Gina, y qué tal el miedo a Verónica. ser tú misma, a ser tú mismo? ¿Qué tal el Miedos miedo a a ser poder auténticos, expresar todo lo que quieres? ese tema, nosotros ayer conversábamos y decíamos cómo todavía hay algo en nosotras que hablar públicamente, abiertamente, consideramos que hay temas delicados, ¿no? Que alguien, es como que alguien se puede ofender y lo dijimos, Sí. no, hay que ser nosotras, hay que ser nosotros. Si a alguien no le parece, pues es su problema, no mío. Sí, gracias por sus corazoncitos, por sus likes. Este tema bueno, yo digo lo mismo de todos los temas, que es fascinante. El mundo del coaching es fascinante, del despertar, es fascinante, del descubrir quién realmente tú eres, es fascinante. Yo soy una loca apasionada por estos temas y creo que Hermi también. Sí. Francisco, mi buddy de avanzado, Ajá. también sabe que soy una loca apasionada por estos temas, y
pues él que me ha visto crecer y descrecer, ¿verdad? Te mando un saludo. Entonces, pues lo que expresé pues es simplemente mi opinión, lo que yo he vivido y es una experiencia que yo he tenido. Puede que estés de acuerdo, puede que no. No pasa nada si estás de acuerdo y también no pasa nada si no estás de acuerdo. Seguimos siendo amigos si así tú lo quieres y si no, pues también, ¿verdad? Porque hay libre albedrío. Entonces, pues, háganse esa pregunta, la pregunta que les compartí del libro, ¿no? No recuerdo cuál era la pregunta, pero puedes regresar el video y apuntar la pregunta y pues pregúntate, ¿estos miedos me pertenecen a mí o a alguien más? Estos miedos realmente me están llevando al siguiente nivel en mi vida, me están paralizando. Los miedos que tengo y todo lo que creo que puede suceder si yo hago esto, ¿es real o me lo estoy inventando? Y pues nada, nos vemos mañana en Adelgaza Felizmente, mañana aquí por este mismo canal con el tema de salud, sobrepeso y emociones. Y pues hasta luego, chicos, muchísimas gracias. ¿O tienen alguna pregunta en este momento? Si tienen preguntas, dice Francisco, las quiero a las dos. Un abrazo, gracias. Nosotros gracias, Paco. Te queremos, Pancho, te queremos. Ok, preguntitas, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, también la pueden poner y revisamos el chat más tarde, se las contestamos para que no se queden. Si algo les viene, si nos están escuchando y algo les viene, ay, yo creo que esto está aquí en mi vida y me está limitando, coméntenlo porque ese comentario puede apoyar a otra persona. El responder una pregunta que alguien haga, podemos apoyar a otra persona y eso es contribución, eso es aportar, ¿verdad? Porque una historia mía, un testimonio mío puede apoyar a muchísimas personas que nos estén escuchando porque sabemos que estos videos se ven en transmisión después y van a estar en las redes subidos, entonces... Sí. Dice Sara que a su hija le da miedo estar sola hasta para ir al baño. ¿Qué edad tiene tu hija, Sara? No sabemos qué edad tenga tu hija, pero si es menor de 12 años... pues hay que trabajar con los miedos que puedas tener tú o que pueda tener el papá de la niña. Sí. Ya mayor de 13 años, pues trabajamos directamente con el adolescente. Pero sí. se pueden liberar los miedos y continuar adelante. Tienes 5 años, ok, entonces hay que ver qué miedos hay en ti y qué miedos hay en el papá, o que si es un miedo heredado por algún antepasado, por algún ancestro. Sí, ¿okay? Porque entrando en ese tema que sería muy complicado el día de hoy, lo dejamos para quizás el jueves. Todo lo que vivimos durante embarazo de mami, que también puede traer ahí miedos durante el embarazo, que se le hayan quedado los programas ahí, son emociones de mamá o de papá o del entorno. Y bueno, tema muy interesante que pudiéramos estar hablando todo el día. Sin embargo, ya nos vamos. Hoy en la noche empezamos a Punto Alto, iba a estar, no, ya terminamos a Punto Alto, estamos con el alma de la salud. Y hoy vamos a estar compartiendo las primeras páginas, los primeros capítulos a las 8 de la noche. Si quieres seguirnos, porque nos manden un mensajito para darle la clave de acceso. De hecho, ahí está, ¿no? En el grupo, ¿verdad, Claudia? Está. Sí, de hecho, ahí está en el grupo. Si no estás en el grupo, también déjame ahí Creando y Viviendo mi Vida Ideal y te mandamos el acceso al grupo, o búscalo así, Creando y Viviendo mi Vida Ideal, y pide ser añadido al grupo y con gusto te añadimos para que compartas con nosotros estas lecturas maravillosas. Sí, porque la idea es estar leyendo, si surgen preguntas, comentarios, estamos trabajando en equipo para compartir ideas, a mí me llega esto, a mí me llega aquello, y es un crecimiento en equipo. Ahí estamos leyendo todos al mismo ritmo y compartiendo nuestras experiencias y dudas y sugerencias, y vamos a estar aplicando los ejercicios del libro. Así es. Pues muy bien, muchísimas gracias, estuvo muy interesante el tema de hoy. Listo, chicos, ya saben, de nuestro corazón al suyo, nos vemos pronto. Mi nombre es Claudia Castañeda. Y yo soy Elmi Villalobos y somos Creando y Viviendo. Hasta luego.